a esta hexosa justo a la mitad. ¿Sí? Entonces, se van a producir dos triosas. ¿Sí? Una es gliceraldehído 3-fosfato y otra es dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato proviene de carbonos del 1 al 3 y gliceraldehído 3-fosfato, carbonos del 4 al 6. ¿Correcto? Sí. Entonces, Sí. fíjense, estas dos triosas son interconvertibles con la participación de una actividad enzimática que llamamos triosa isomerasa. ¿Sí? Se puede transformar dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato o viceversa, ¿verdad? Ahora, en el equilibrio normalmente, si nosotros tuviésemos aislada la reacción, el equilibrio está más desplazado hacia la formación de dihidroxiacetona fosfato. Pero ¿qué ocurre? Como una de las triosas es la que se va a utilizar para que continúe la ruta metabólica, ¿sí? ¿Cuál es esa triosa? Gliceraldehído 3-fosfato. Es la que va a ser utilizada de este equilibrio de triosas para continuar con el esquema metabólico. De tal manera que aunque de manera aislada el equilibrio se vea desplazado hacia la formación de hidroxiacetona, pues esto finalmente, por ley de acción de masa, pues se va a dirigir más hacia la transformación de hidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vale? Hasta ahí tenemos la fase de inversión y producción de triosas. ¿Qué es esto? ¿Sí? A partir de aquí ya es donde va a darse la ganancia del esquema metabólico. ¿Sí? Gliceraldehído 3-fosfato. Este compuesto, este aldehído, se va a oxidar, ¿sí? A 1,3-bifosfoglicérico. Para esta oxidación, en realidad es una reacción que es un proceso que ocurre en dos reacciones consecutivas que normalmente se ponen en los esquemas metabólicos que pueden ver en los libros, ¿sí? Entonces, se va a incorporar fosfato, ¿sí? Y va a haber una reducción, una oxidación del grupo aldehído para dar el carboxilo. En esta reacción de óxido-reducción participa el NAD como aceptor de electrones en esta reacción de óxido-reducción para dar lugar a NAD reducido. ¿Vale? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí hay ganancia de energía en forma de poder reductor. ¿Sí? Se gana energía en forma de NAD reducido. ¿Vale? Ahora, esta oxidación no solamente, o esta reacción de óxido de reducción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta no produce solamente NAD reducido, sino produce este compuesto que es 1,3-bifosfoglicerato, que es un compuesto con un potencial elevado de transferencia del fosforilo. Es un compuesto de alta energía, dicho de otra manera. De tal suerte que el fosfato unido en esta posición puede ser transferido por una sinasa, fosfoglicerosinasa, al ADP. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una ganancia de energía en forma de ATP y el 3-fosfoglicerato. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar luego? Pues luego va a ocurrir que va a participar una mutasa para hacer un rearreglo intramolecular. ¿Sí? En este rearreglo intramolecular, el fosfato va a pasar a la posición 2' para que
para producir otro compuesto de alta energía. Porque si ustedes ven en este esquema, aquí tenemos un compuesto fosfatado, que uno podría pensar, pues puede transferirse fosfato. No, el tipo de estructura que tiene no permite que haya una transferencia del fosfato al ADP desde el fosfoglicerato. Pues eso no es un compuesto de alta energía. Por eso participa para ello una mutasa para mover el fosfato a la posición en carbono 2 y dar lugar al 2-fosfoglicerato. ¿Sí? El 2-fosfoglicerato, ¿sí?, aún sigue sin ser un compuesto de alta energía. Este se va a deshidratar con una enzima llamada enolasa. ¿Sí? Esta enolasa ahora, ¿sí?, va a producir este enol, que es fosfoenol piruvato. Por la distribución de los enlaces, ahora sí es susceptible de perder un fosfato para donarlo al ADP y producir ATP mediante la participación de una sinasa que recibe el nombre del producto final de la reacción, piruvato sinasa. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Estamos haciendo un repasito nada más, pero aquí lo que vamos a hacer mucho énfasis es en el seguimiento de los carbonos que a lo mejor en cursos previos no se puso tanto énfasis. Aquí vamos a seguir los carbonos, vamos a estarlos rastreando porque eso nos va a dar la posibilidad de diferenciar diferentes esquemas metabólicos. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí en este esquema, bueno, vamos a regresar al anterior, donde está completo, vemos que la glucosa la numeramos del 1 al 6, seguimos haciendo esta numeración en la fructosa 1,6 bifosfato para continuarla con las triosas que se generaron después del rompimiento aldólico. ¿Correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió en este rompimiento aldólico? Pues se produjo glicerol de 3-fosfato a partir de los carbonos 4, 5 y 6 de la glucosa original y dihidroxiacetona fosfato a partir de carbonos 1, 2 y 3, ¿verdad? Ahora, el producto que va a continuar, la triosa que va a continuar en la ruta degradativa, pues va a ser gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en este esquema, pues si esta triosa, que es la dihidroxiacetona fosfato, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, entonces podremos que también ahí va el carbono 3, 2 y 1, ¿verdad? ¿Sí? El carbono 3, el carbono 3 y 4 de la glucosa original van a corresponder al grupo aldehído, ¿sí? El 2 y 5 a el alcohol y el 1 y 6 al metilo, ¿verdad? Al metilfosfato, ¿vale? Si esto lo continuamos y vemos el producto final de la ruta metabólica, pues veremos que el carboxilo, ¿sí?, del piruvato corresponde a los carbonos 4 y 3 de la glucosa inicial, ¿sí? El carbono 5 y 2 van a hacer el carbonilo del piruvato y el carbono 6 y 1 el metilo del piruvato. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a tener presente cuando revisemos las fermentaciones glicolíticas y observemos cómo a partir del piruvato se van a dar los diferentes productos y los carbonos que estaban en la glucosa inicial, en qué parte de los productos van a quedar. ¿Vale?
Ahora aquí a partir de esto también podemos hacer un balance de energía y de carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresemos aquí. Acá son 6 carbonos, ¿verdad? La glucosa inicial tiene 6 carbonos. Seguimos con 6 carbonos. Aquí tenemos 3 carbonos, 3 carbonos. Y cuando estos carbonos de dihidroxiacetona fosfato se isomerizan a gliceraldehido 3-fosfato, entonces podemos pensar que estamos partiendo de 2 moles de gliceraldehido 3-fosfato por mol de glucosa que está ingresando o que se está catabolizando mediante la ruta glicolítica. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Entonces, en estos 2 moles de carbono, pues tenemos que cada uno tiene 3 carbonos, como son 2, entonces vamos a seguir teniendo los 6 moles de carbono, ¿verdad? Iniciales. ¿Sí? Todos ellos, como vemos en el resto del esquema metabólico, todos ellos pues son compuestos de 3 átomos de carbono, de tal suerte que el último de la vía metabólica, que es el piruvato, que también tiene 3 carbonos, ¿sí? Y como son 2 los piruvatos que se generan al final del esquema metabólico, aquí estaremos recuperando los 6 carbonos, ¿verdad? Para justificar las leyes de la física, ¿verdad? Una de las leyes de la física que dice que la materia y la energía no se pierden, ¿sí? Ni se crean, solamente se transforman. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a carbonos, 6 carbonos de la glucosa se convirtieron en 6 carbonos presentes en 2 de piruvato. Entonces ese viene siendo su producto de a partir de 6 carbonos que tienen la glucosa a 2 moléculas de piruvato. Exacto. Eso en cuanto a al balance de carbono. Tenemos que ver el balance de energía. ¿Cuánta energía se produce en este esquema metabólico? ¿Cuánta energía en forma de ATP y poder reductor? ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver rápidamente. Tenemos la fase de inversión donde se pierde 1, o más bien no se utiliza 2 de ATP. Entonces, vamos a ver que vamos a tener menos 2 de ATP. ¿Correcto? Hasta este punto. Sí. Después, vamos a observar que a partir de la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a ácido 1,3-bifosfoglicérico, se van a producir, ¿cuántos de NAD reducido? ¿Cuántos NAD reducidos se producen? 2. Más 2 de NAD reducido, ¿verdad? ¿Por qué? Acuérdense, aquí estamos con 2 moles de glicerol 3-fosfato que se van a oxidar a 2 moles de 1,3-bifosfoglicérico y por lo tanto tendrán que utilizarse 2 de NAD oxidado para que se produzcan 2 de NAD reducido. ¿Correcto? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Bueno, entonces les borro esto de acá. Ahora, seguimos con el esquema metabólico, ¿verdad? 2 de bifosfoglicérico, ¿sí? Van a ser utilizados para producir ATP. Va a haber una transferencia del fosfato al ADP para producir ATP. Como son 2 de bifosfoglicérico, pues tendrá que utilizarse 2 de ADP para que al fosforilarse queden como 2 de ATP. Entonces ahí tendremos una ganancia de ¿cuántos? 2 de ATP, ¿verdad? Seguimos con el esquema metabólico y
a partir de fosfonol piruvato, que también siguen siendo 2, se van a donar a 2 de ADP para dar 2 de ATP. ¿Correcto? Entonces, nuevamente vamos a tener una ganancia de 2 de ATP. Entonces, la ganancia neta de la ruta glicolítica desde glucosa hasta piruvato, la ganancia neta de energía, van a ser 2 de ATP más 2 de poder reductor en forma de NADH. ¿Se entiende, jóvenes? No los escucho. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Profe. Fíjense, aquí estamos poniendo números enteros. ¿De acuerdo? Si yo utilizo 1.5 moles de glucosa, ¿cuánta energía en forma de NAD y ATP se produciría al oxidar este mol y medio de glucosa hasta piruvato? ¿Y cuántos moles de piruvato obtendría? A ver, me vamos a la pizarra y ustedes me van dictando. 1.5 moles de glucosa. Si estos se oxidan por la vía glicolítica, ¿cuánto piruvato se obtiene? ¿Cuánto ATP se obtiene? ¿Y cuánto poder reductor? A ver, les voy a preguntar específicamente a alguien. Marcos Menchaca. ¿Mande? ¿Cuánto de todo esto vamos a obtener? A partir de la oxidación de mol y medio de glucosa hasta piruvato. ¿Cuántos de piruvato obtendría? ¿Cuánto de ATP y cuánto de NAD reducido? No te escucho, Marcos. Estoy haciendo la regla de 3. ¿Mm? Que estoy haciendo la regla de 3. No, pues dime cuánto es. Así como lo quieras hacer, pero dime el número. A ver, Roberto, ayúdale a Marcos. Buenos días, profe. Bueno, no sé si esté bien. Yo diría que son 3 moles de piruvato. A ver, aquí le vamos a poner 3 de piruvato. ¿De ATP cuánto? De ATP. Yo diría también 3. 3. ¿Y de NAD reducido? ¿3 también? 3. ¿Todo el mundo está de acuerdo con lo que nos ha dicho Roberto? Sí. Sí, Sí, yo- profesor. Es correcto, ¿verdad? Fíjense aquí, de 6 moles de glucosa, ¿cuántos moles de carbono tendría yo? 9. 9. Entonces tengo 9 moles de carbono. Y en los 3 piruvatos, ¿cuántos moles de carbono tendré? 9. 9, ¿verdad? Se están recuperando los carbonos en los productos que se generaron, ¿verdad? Y ATP y NAD, es correcto. Acuérdense, por mol de glucosa teníamos 2 de ATP y 2 de NAD reducido. Ujú. Sí, entonces, por un mol son 2,
Por medio mol, ¿cuánto? 1. 1. 1, ¿verdad? Entonces 2 y 1 son 3, igual en la 2 más 1, 3. ¿Sí? Sí. Ejercicios como estos de siempre, quizá les pongan en el examen. Entonces, para que se queden con la idea, o más bien para que no se queden con la idea de que la mitad de un mol, pues, ¿cómo voy a partir un mol de glucosa? ¿Sí se puede partir un mol de glucosa a la mitad? Pues con este ejemplo sí. No, con cualquier ejemplo. ¿Se puede o no se puede? Sí. Sí, ¿verdad? Sí se puede. Estoy hablando por mol, no por molécula. Por mol. Cuando yo hablo en unidades molares, sí puedo hacer esta consideración. Si yo hablo de moléculas, no. ¿Por qué? Tengo una molécula. A ver, ya me pasé ahora. Ya me ando pasando. De 6 carbonos. Esta es nada más de manera muy simple, poniendo, esta es la glucosa. Entonces, a partir de la glucosa, puedo hacer ese rompimiento que les señalaba hace un rato, ¿sí? De triosas, etcétera, etcétera, ¿va? Pero porque hay una serie de enzimas que van a reconocer a los intermedios correspondientes para que se lleve a cabo la ruta metabólica que estoy mencionando, pero yo no puedo tener la mitad de una glucosa, ¿sí? No puedo tener la mitad, ya sea así o así, porque no puedo tener medio carbono, ¿verdad? No, es la molécula completa, pero sí puedo tener fracciones de mol. ¿Por qué puedo tener fracciones de mol, jóvenes? Es muy simple, pero a Sería veces como, ya está subdividido y sin en cambio si tienes la molécula de la glucosa, obviamente si no la sin, tienes completa, no vas sin a poder llevar el embargo, proceso. sin embargo, Bueno, sin embargo, ya no podrías llevar la ruta metabólica. no, no es por ahí. ¿Cuál es su concepto de mol? Es como una unidad de medida, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Sí. ¿Qué es un mol de cualquier sustancia? Cantidad de materia. Ajá, ¿y cuánto? ¿Hay alguna cantidad exacta de lo que sea un mol? Por ejemplo, vamos a si yo quiero Utiliza el de número manera palpable, espérenme, de manera palpable, yo les digo, prepárenme una solución, 1 molar de un litro de una solución 1 molar de glucosa. ¿Qué tienen que hacer? 1 litro de una solución 1 molar de glucosa, eso seguramente lo vieron en química analítica cuantitativa. Ricardo, era que un mol equivale a 6.022 Bueno, por 10 a la... ese es un concepto, por supuesto que sí, y es válido, pero no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Ese era lo que yo quería que me dijeran hace rato, pero ahora estoy con otra óptica de un mol. ¿Sí? Yo quiero preparar una solución 1 molar de glucosa y quiero preparar 1 litro de esa solución. ¿Qué tengo que hacer? Molar, no molar. ¿Sí? Vamos a suponer que entran a la otra de bioquímica microbiana, es hacer servicio social o tesis. Y también que para tal experimento, prepárate 1 litro de solución molar, 1 molar de glucosa. ¿Qué harían? Ahí está la glucosa, les doy el frasco con el reactivo para que me preparan 1 litro de solución 1 molar de glucosa. ¿Qué hacen?
¿Dónde andan Pues las aves? pero, es, ¿Es qué? por ejemplo, que están pidiendo de glucosa, ¿no? De glucosa. Se tiene que hacer, por ejemplo, la equivalencia de cuánto es un mol de glucosa. Y ya cuando Ah, se saque el peso, o bueno, sí, a cuánto y, equivale y, un mol y de como peso, saben, en gramos, unidades de masa, ¿cuánto es un mol de glucosa? su peso molecular por número, por 6.022 por 10 a la No, menos. no, 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 no. Ahí está, estamos en el laboratorio, usas, prepárame esto. Van a contar 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ni siquiera ven una molécula, ¿no? Tiene una dimensión microscópica, no la van a ver. ¿Cómo me preparan esa solución? Yo quiero 1 litro de esa solución. Necesitamos para un experimento. Una solución, 1 molar, que la abrevian así, 1 molar. ¿Sería con sus pesos? El peso, ¿cuál peso? Del carbono, hidrógeno y oxígeno que da ¿Cómo se de... llama a todo eso, a ese peso? ¿Cómo se le Peso llama? molecular. El Molecular. peso molecular, como estamos en el peso molecular gramo, ¿verdad? La glucosa, ¿cuánto pesa? 180 180, ¿qué? gramos. Gramos por mol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer para preparar una solución 1 molar de glucosa? Pesar 180 gramos Pesar de 180 glucosa. gramos y disolverla en agua y aforarla a 1 litro, ¿verdad? En un matraz aforado. Y ya tendrían su solución, 1 litro de una solución, 1 molar de glucosa. Ujú. Es el peso molecular gramo, lo hacen para eso. Pero todo esto me fui de este lado porque, bueno, nadie había pensado en el otro concepto. Ya después un joven y después una señorita empezó a hablar de el otro concepto que es quizá el que yo quería que me contestaran. 6.023 por 10 a la 23 moléculas están presentes en un mol de una sustancia, ¿verdad? Sí, eso lo aprenden creo que en físico, química o física, ¿no? O en la química inorgánica también. Sí, todavía andan por ahí, ya se me fueron. Sí, profe. Bueno, Aquí sí. entonces, si yo digo que voy a pesar 1.5 moles de glucosa, pues tendré que tener 1.5 veces esto de glucosa, o sea, puedo tener, ¿qué sería? 9.025, ¿no? Sería por 10 a la 23 moléculas, ahí sí tendría, de glucosa que se están oxidando hasta piruvato, ¿verdad? Cuando estoy hablando de moles, porque es un número muy alto de moléculas, entonces sí puedo poner 1.5 moles o 1.1 o 0.7 moles, etcétera, etcétera, porque es una cantidad que sí puedo medir. Pero si estoy hablando de moléculas, no puedo partir de media molécula de glucosa o molécula y media de glucosa. No sé si entiendan o queda clara la diferencia que quiero yo que ustedes aterricen. Cuando quiero poner fracciones de una sustancia para ir determinando cómo esta sustancia se va dividiendo y va generando otro tipo de moléculas o de energía, pues es más fácil hablar de unidades molares, ya sea que ponga 1.5 como aquí moles o 1.5 milimoles si yo quiero manejar cantidades más pequeñas o micromoles. Ahí sí puedo, sin lugar a dudas, tomar en cuenta que eso sí puede ocurrir
en una realidad que yo estoy teniendo, ¿verdad? O sea, poner media molécula, no puedo partir media molécula porque aquí sé cómo funciona todo eso. Pero sí unidades o múltiplos o submúltiplos de unidades molares. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profesor. No, ¿No? profe. Bueno, aquí, en este esquema, para que recuerden su curso de bioquímica general, me van a investigar y me comentan para la clase que nos toca el lunes, ¿verdad? Porque esta es la enzima más importante. ¿Qué control son enzimas alostéricas se ejerce ahí? ¿Cuáles van a ser las sustancias que van a activar o a inhibir a la actividad enzimática, de tal manera que esta enzima va a ser el principal regulador de la vía metabólica, ¿sí? Y va a haber otros, pero ese es el principal. Además, como inhibidores en otras actividades enzimáticas, por ejemplo, gliceralidado 3-fosfato deshidrogenasa se inhibe por metales pesados, como el mercurio, también por yodo acetato, por arsenato. Arsenato es un compuesto que tiene un volumen muy parecido al fosfato orgánico, de tal manera que si está presente el arsenato cuando se lleva a cabo esta reacción catalizada por la glicerina de fosfato deshidrogenasa, pues puede competir por el fosfato para unirse a el primer carbono del producto de la reacción. ¿Vale? Entonces eso va de alguna manera a provocar un cambio en la cantidad de ATP que se puede generar al final del esquema metabólico. ¿Sí? Entonces piénsele para que al principio de la clase que entra veamos por qué, si hay arsenato, por qué va a haber una cantidad menor de ATP al final. ¿Sí? También la enolasa es inhibida, otra de las enzimas de esta vía metabólica lineal, por el fluoruro. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene el fluoruro sobre el enolasa? ¿Sí? Pueden pensar que el fluoruro, una de las razones por las cuales se agrega los dentríficos, no nada más para el blanqueamiento, sino para quizá tenga que ver con esta reacción, ¿sí? ¿Qué va a ser el fluoruro ahí? Entonces son tareitas de investigación que espero que por ahí la revisen, y si no les comentamos la clase que entra. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Además, quiero que tengan presente para la clase que entra esto, ¿sí? Que el piruvato, el producto final de la ruta glicolítica, ¿sí? El grupo carboxilo corresponde o proviene de los carbonos 3 y 4 de la glucosa inicial, el carbonilo de los carbonos 2 y 5 de esa glucosa inicial y el metilo carbonos 1 y 6 de la glucosa inicial. Así que tengan claro eso porque vamos a ver diferentes fermentaciones y en algunas de esas va a haber descarboxilaciones. ¿Sí? El grupo carboxilo del piruvato se va a eliminar como CO2. Y esto va a ser característico de alguna de las fermentaciones que vamos a revisar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, además, bueno, como último comentario de esta clase, les diré que el piruvato se le conoce también como el metabolito central del metabolismo. Se produce en esta vía metabólica, se produce en otras, y a partir de hay una diversificación de las rutas metabólicas, y de ahí que lleve ese nombre o ese peso en el metabolismo de las células. Metabolito, ¿Cómo dijo que se metabolito llamaba? central, es el metabolito central del metabolismo, el piruvato. ¿Vale? Gracias. Preguntas.
No, No. profesor. Creo que no, profe.